En el corazón de la estrategia de defensa de Estados Unidos, hay un avión que absolutamente nadie quiere ver despegar en una emergencia. Y no es un bombardero cargado hasta los dientes, ni un caza furtivo diseñado para dominar los cielos. Es algo mucho más inquietante. Piénsalo como un pentágono volador, un arca de supervivencia para el fin del mundo. Su nombre oficial es Boeing E-4B Nightwatch, pero entre quienes lo operan y los analistas de inteligencia, tiene un apodo mucho más oscuro: el avión del juicio final. Y es que este no es un avión cualquiera. Es la última esperanza de una nación cuando todo lo demás ha fallado, diseñado para comandar una guerra desde el cielo. Su despegue en plena crisis no es solo una maniobra militar. Es una señal para el mundo entero de que estamos al borde del abismo. El concepto de un avión del juicio final. Suena a ciencia ficción, ¿verdad? Algo sacado de una película de la Guerra Fría, con generales encerrados en un búnker y dedos sobre botones rojos. Pero el E-4B Nightwatch es tan real como la amenaza para la que fue creado. De los 4 que existen, siempre hay uno en alerta máxima. 24 horas al día, 7 días a la semana. Sus motores están listos para rugir y llevarse al alto mando de la nación en cuestión de minutos. Pero, ¿por qué este avión? ¿Qué lo hace tan especial y, francamente, tan aterrador? ¿Y por qué su sola presencia en el cielo significa que la diplomacia ha muerto y que el conflicto ha llegado a su punto más crítico? Hoy vamos a descubrir el oscuro propósito de esta increíble máquina, a desglosar la tecnología que le permitiría sobrevivir al apocalipsis y a entender por qué su despegue podría significar el fin del mundo tal y como lo conocemos. Para entender por qué existe el E-4B, tenemos que volver a la Guerra Fría, una era definida por el miedo y la desconfianza. El mundo estaba dividido en dos, bajo la sombra de miles de cabezas nucleares apuntándose mutuamente. La doctrina que mantenía esa paz, tan tensa, se conocía como destrucción mutua asegurada, o MAD por sus siglas en inglés. La lógica era simple y aterradora. Si tú me atacas, yo te ataco, y ambos desaparecemos. Pero esta doctrina tenía un punto débil. ¿Qué pasaría si un primer ataque, masivo y por sorpresa, lograra decapitar a la nación enemiga? Es decir, si destruyera sus centros de mando en tierra, eliminando al presidente y a los altos mandos militares antes de que pudieran ordenar una respuesta. Si Washington D.C. y el Pentágono se convirtieran en cráteres humeantes en minutos, la capacidad de contraataque quedaría paralizada. Esta aterradora posibilidad llevó a los estrategas estadounidenses a una conclusión. El cerebro de la nación no podía estar en un lugar fijo. Tenía que ser móvil, tenía que ser invulnerable, tenía que estar en el aire. Así nació en los años 70 el programa NEACP, Puesto de Mando Aerotransportado de Emergencia Nacional, MISTERO. El objetivo era crear un pentágono volador, una plataforma capaz de tomar el control total de las Fuerzas Armadas, incluidas las armas nucleares, en el peor escenario posible. El programa arrancó en 1973, usando como base el fuselaje de un ícono de la aviación comercial, el Boeing 747-200. La elección del 747 no fue casualidad. Su tamaño gigantesco, su capacidad de volar largas distancias y sus 4 motores le daban la redundancia y el espacio necesarios para todo el equipo y el personal. Los primeros modelos, los E-4A, se entregaron en 1974. Pero la tecnología avanza, y también las amenazas, así que entre 1979 y 1985, toda la flota se actualizó a la versión que conocemos hoy, el E-4B. Esta nueva versión trajo mejoras clave, sobre todo en comunicaciones, y lo más importante, un blindaje avanzado contra los efectos de un pulso electromagnético, o EMP. El E-4B no se diseñó para ser lujoso. Fue una respuesta directa a la lógica paranoica de la Guerra Fría. Un testamento de que, para prevenir una guerra nuclear, debías estar preparado para librarla y ganarla, incluso después del primer golpe. Su propósito no era evacuar a los líderes, sino permitirles dirigir la guerra desde un santuario en el cielo. A simple vista, un E-4B podría pasar por un 747 cualquiera. Pero debajo de esa apariencia familiar, se esconde una de las máquinas más resistentes jamás construidas.
No es solo un avión, es una fortaleza diseñada para operar en un entorno en el que casi nada más podría sobrevivir. Su característica más importante es la capacidad de resistir un pulso electromagnético, EMP. Un EMP es una ráfaga brutal de energía liberada por una explosión nuclear a gran altitud. Para la electrónica moderna, es como un rayo que fríe al instante cualquier circuito que no esté protegido. Coches, redes eléctricas, ordenadores, teléfonos… todo quedaría inservible. Sería como devolvernos a la edad de piedra tecnológica en un parpadeo. El E-4B está endurecido contra esta amenaza. Su cableado está blindado, sus sistemas críticos están protegidos por escudos especiales y en una curiosa mezcla de tecnología, conserva gran parte de la instrumentación analógica en la cabina. ¿Por qué? Porque los viejos medidores de aguja y los sistemas mecánicos son inmunes a los pulsos electromagnéticos. A veces, lo más antiguo es lo más fiable. Además del blindaje EMP, el fuselaje está protegido contra los efectos térmicos de una explosión nuclear. Aunque no sobreviviría a un impacto directo, sí está diseñado para aguantar las ondas de choque y el calor intenso de una detonación a distancia. Pero esta invulnerabilidad no serviría de nada si tuviera que aterrizar. Por eso, su segunda capacidad clave es su autonomía casi ilimitada. El E-4B puede ser reabastecido en pleno vuelo por aviones cisterna. Esto significa que, en teoría, puede permanecer en el aire durante días, o incluso más de una semana. La única limitación real es la resistencia de la tripulación y el consumo de suministros como el aceite del motor. Bajo las alas, 4 potentes motores General Electric le dan el empuje para levantar sus casi 378.000 kilogramos de peso máximo al despegue y llevarlo a más de 960 kilómetros por hora. Y luego está esa joroba tan característica justo detrás de la cabina. No es un adorno, es un radomo que alberga una antena de súper alta frecuencia para comunicaciones por satélite. Es solo una de las más de 67 antenas y sistemas de comunicación que cubren el avión. Esta red le permite comunicarse con cualquiera, en cualquier parte del mundo y por cualquier medio, desde satélites hasta submarinos nucleares ocultos en las profundidades. Para esto último, cuenta con una de las tecnologías más extrañas que tiene, una antena de arrastre de muy baja frecuencia, VLF. Si todo lo demás falla, el E-4B puede desplegar un cable de varios kilómetros de largo desde su cola. Esta antena gigante emite señales de baja frecuencia que pueden penetrar el agua del mar, permitiendo enviar órdenes a la flota de submarinos balísticos, la columna vertebral de la represalia nuclear. En definitiva, el E-4B es un ecosistema blindado y autosuficiente, una burbuja de supervivencia que flota por encima del apocalipsis. Si el exterior del E-4B es impresionante, el interior revela su verdadero propósito. Olvídate de los lujos del Air Force One. Por dentro, el Nightwatch es funcional y austero, dedicado por completo a su misión. Es un cuartel general militar en el aire. El avión tiene 3 niveles y 6 áreas principales con capacidad para hasta 112 personas, incluyendo tripulación de vuelo, operadores, un equipo de seguridad, personal de mantenimiento y el equipo de mando nacional. La cubierta principal es el cerebro de la operación. Aquí está el área de trabajo de comando, reservada para el presidente o su sucesor, el secretario de Defensa y el Estado Mayor Conjunto. Es el despacho oval y la sala de guerra del Pentágono, todo en uno. Al lado se encuentra la sala de conferencias, un espacio insonorizado para tomar las decisiones que podrían decidir el destino de millones. Un poco más allá, una sala de reuniones informativas se usa para presentar datos de inteligencia y planes de batalla. Pero el verdadero motor del avión es el área de operaciones. Este es el centro neurálgico, una sección repleta de consolas y operadores de las distintas ramas del ejército que monitorean el campo de batalla global, rastrean amenazas y preparan órdenes. En otras cubiertas encontramos el alma del avión, el área de comunicaciones. Aquí, especialistas gestionan la increíble red de radios y enlaces de datos, asegurando que el presidente pueda hablar con un líder mundial, un general en un búnker
o el capitán de un submarino bajo el hielo del Ártico. Finalmente, en la parte trasera hay un área de descanso. Y no son suites de lujo. Son literas sencillas para que la enorme tripulación descanse por turnos durante misiones que podrían durar días. En tiempos de paz, uno de los 4 E-4B siempre acompaña al presidente en sus viajes internacionales. Si algo le pasara a Air Force One o estallara una crisis, el puesto de mando estaría a solo unos minutos, listo para transferir al presidente a bordo. En una emergencia nacional, el E-4B despegaría, probablemente desde su base en Nebraska, y se convertiría en el gobierno de Estados Unidos en una caja de metal, volando a 35.000 pies de altura. El Boeing E-4B es más que una simple máquina, es un poderoso símbolo geopolítico. Sus movimientos, aunque a menudo discretos, son observados por otras potencias como un termómetro de la tensión internacional. El ejemplo más claro de su función ocurrió el 11 de septiembre de 2001. Mientras se desarrollaban los ataques, un E-4B despegó y se mantuvo en órbita, garantizando la continuidad del gobierno en un momento de caos absoluto. Su presencia en el cielo era la garantía de que, pasara lo que pasara en tierra, la cadena de mando de Estados Unidos seguía intacta. Más recientemente, se ha informado de la actividad de estos aviones durante periodos de alta tensión. Aunque el Pentágono suele calificar estos vuelos de rutinarios, su coincidencia con las crisis rara vez pasa desapercibida. Ver un avión del juicio final, en movimiento, es una forma sutil pero clara de decirle a un adversario: estamos listos para lo peor. Pero Estados Unidos no es el único con una póliza de seguro tan extrema. La Unión Soviética, enfrentando la misma amenaza, desarrolló su propia versión. El Ilyushin Il-80, conocido por la OTAN como Max Dome. Basado en el avión de pasajeros Il-86, el Il-80 cumple exactamente la misma función: ser un Kremlin en el cielo. Al igual que su homólogo estadounidense, está lleno de sistemas de comunicación y se cree que está blindado contra EMP. Sin embargo, hay diferencias que reflejan distintas filosofías de diseño. La más llamativa, el Il-80 apenas tiene ventanas. Esta decisión busca eliminar un punto débil ante la radiación y el pulso electromagnético, blindando aún más a sus ocupantes. Mientras que el E-4B es un 747 modificado, el Il-80 parece diseñado desde el principio, con la máxima protección en mente. Rusia opera una pequeña flota de estos aviones, y su existencia, junto a la del E-4B, es un sombrío recordatorio de la lógica de la disuasión nuclear. Con el tiempo, la flota de E-4B envejece. Por eso, la Fuerza Aérea de Estados Unidos ya trabaja en su reemplazo, el programa SAOC. Hemos visto la historia, la tecnología y la estrategia detrás del Boeing E-4B Nightwatch, cómo nació del miedo de la Guerra Fría, cómo se convirtió en una fortaleza volante casi indestructible, y cómo funciona como el cerebro de una nación en su hora más oscura. Así que volvamos a la pregunta inicial. ¿Por qué lo llaman el avión del juicio final? El apodo es siniestro, pero muy preciso. No es porque el avión provoque el juicio final. El E-4B no lleva armas nucleares, su propósito es defensivo. Lo llaman así porque, si alguna vez tiene que usarse en una emergencia real, significa que el juicio final ya ha comenzado. Si un día vemos en las noticias que el alto mando ha sido evacuado al E-4B, significará que los peores temores de la humanidad se han hecho realidad, que los centros de mando en tierra han sido destruidos, que la comunicación ha colapsado y que el mundo está en medio de una catástrofe inimaginable, muy probablemente una guerra nuclear. El despegue de emergencia del E-4B es la señal de que el fin del mundo que conocemos ha llegado. Es el último bastión de orden en medio del caos, un símbolo escalofriante pero necesario de la disuasión nuclear. Y es la máxima paradoja, una máquina de guerra, cuyo único propósito, con suerte, es no tener que ser usada jamás. Si te fascina el increíble mundo de la aviación militar y los secretos tecnológicos que definen nuestro mundo, no olvides suscribirte y activar las notificaciones. Y ahora te preguntamos a ti, ¿qué otra arma del juicio final o tecnología secreta te gustaría que analizáramos en un próximo video? Déjanos tus sugerencias en los comentarios. Te leemos.